Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a los que no saludé. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Diana Gómez, soy coordinadora de carreras en el Instituto de Capacitación Aduanera y hoy tengo el agrado de acompañarlos moderando esta charla sobre un tema que de alguna manera nos interpela a todos los que estamos en el área de comercio exterior y de aduanas, que es el tema de delito de contrabando, ¿no? Haciendo foco en algunos productos y teniendo la mirada de dos especialistas en la materia, que son la doctora Jennifer Male y Jessica Pereira. Así que bueno, a quienes obviamente les agradezco muchísimo estar hoy compartiendo todo su expertise con nosotros. Así que bueno, cuando quieran, ¿qué tal, Eddie? Buenas tardes. Pueden arrancar. Bueno, muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Bueno, junto a la doctora Pereira queremos transmitirles desde nuestra experiencia como auxiliares fiscales del Fuero Penal Económico en la instancia oral que somos, un enfoque de las problemáticas más actuales vinculadas al delito de contrabando. Para ello, como primer punto, queremos realizar como un pantallazo general del marco legal del delito de contrabando, para aquellos que no estén tan interiorizados en la materia, el bien jurídico protegido, cosa que siempre nos parece importante hacer foco en esto, porque es sumamente importante, primordial, saber qué es lo que está protegiendo el legislador a la hora de tipificar el delito de contrabando, para luego sí ver las notas más distintivas del contrabando simple, el contrabando agravado, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una figura y otra. Y el eje va a estar puesto en distintos tipos de contrabando. Por un lado, vamos a hablar del contrabando de divisas, que también está en auge, del contrabando documentado de mercaderías, lícitas y no, de los elementos que causen daño a la salud pública, del contrabando de estupefacientes, un tema también, ¿no? Desde la perspectiva nacional e internacional, es más que interesante para poder desarrollar. Y un último acápite también nos gustaría desarrollar respecto del tema del contrabando de armas. Bueno, vamos a ver todo el enfoque actual de estos tipos de contrabando, las problemáticas más actuales que se dan en el fuero penal económico. Como les decíamos, nosotras dos, Jessica Pereira y yo, somos auxiliares fiscales, vamos a las audiencias orales que se plantean, ya sea de suspensión de juicio a prueba, juicios abreviados, debates orales, reparaciones integrales. Y bueno, lo que también queremos hacer en esta charla es compartir con ustedes nuestra experiencia, ver cuáles son las problemáticas más actuales vinculadas al delito de contrabando y a ver si, bueno, juntos podemos enriquecernos con lo que ustedes saben, lo que quieren compartir y lo que quisieran charlar. Bueno, como les decía entonces, yo voy a ir pasando las diapositivas como para que esté un poquito más claro, para que lo tengan, después también lo podemos compartir. Lo primero que queríamos charlar con ustedes es, bueno, ¿cuál es el marco normativo del delito de contrabando? Como una primera aproximación. Así vemos que en la ley 2415 prevé el código aduanero y en el artículo 863 prevé el contrabando simple. Y ahí tenemos entonces una primera aproximación del concepto de contrabando. Entonces, lo que prevé este artículo 863 es que el delito de contrabando lo va a cometer quien impida o dificulte el adecuado ejercicio de las funciones aduaneras sobre las importaciones o exportaciones, mediante el ardid o el engaño, ya sea por acción o por omisión. Ahí lo tenemos en la filmina para que lo vayan viendo. Eso es lo que prevé el artículo 863 cuando habla de contrabando simple. Y es la primera definición que vemos en el Código Penal Aduanero. El verbo típico, entonces, vemos que lo constituye el impedir o el dificultar ese ejercicio de las funciones que están atribuidas a las aduanas, pero no va a ser cualquier actividad, sino aquellas que hacen al control de las importaciones y a las exportaciones que den contenido al bien jurídico, que ahora vamos a ver dentro de unos instantes nomás. Entonces, en cuanto a las modalidades de comisión, ahí vemos que se prevé el ardid, el engaño, y la jurisprudencia, en ese sentido también, que acá se los dejo una nota,
Sostiene que el ardid o el engaño al que alude la norma prevista en el artículo 863 no reclama una sofisticación o una dificultad de acreditación alguna. Ahí les dejamos también la cita de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Entonces, en su faz subjetiva también requiere del dolo directo, ¿sí? La intención de la persona de cometer el delito de contrabando. Por su parte, solamente para hacer una aproximación de lo que estamos hablando cuando hablemos del delito de contrabando, para aquellos que por ahí no están tan empapados con el tema, y solamente para hacer esto, una primera aproximación, tiene que ver con que el artículo 864 del Código Aduanero, es decir, el siguiente, prevé también el delito de contrabando simple como un supuesto autónomo del artículo 863. Y ahí vamos a ver que el artículo 864 nos prevé distintos incisos. El primero de ellos tiene que ver con aquellas personas que importare o exportare mercaderías en horas o por lugares no habilitados o las desviare de las rutas señaladas. El inciso B tiene que ver con aquel que impide o dificulte el control del servicio aduanero con el propósito de someter la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que le corresponda. El C tiene que ver con presentar ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria, una certificación, también para obtener un tratamiento aduanero fiscal distinto al que le corresponda. El D, el 864 inciso D, tiene que ver con el ocultamiento, la disimulación, la sustitución de mercaderías que tienen que estar sometidas o que debieran estar sometidas al control aduanero. Y acá tenemos que hablar de los casos de contrabando de estupefacientes, que después Jessica lo va a hablar con muchísima más profundidad. Pero cuando hablamos del contrabando de estupefacientes, el primer artículo que va a tipificar la conducta va a ser muchas veces el artículo 864, inciso D. Y aquí en el artículo 864D y en el artículo 864 en general, no se requiere un ardid o un engaño, como sí lo hace el artículo 863, que lo requiere. Por eso la jurisprudencia a lo largo de los años dice que no se requieren estos mecanismos sofisticados de ocultamiento. Y acá les dejamos también una cita, que nos gustaba que la tengan a mano, que tiene que ver con esto que la figura del artículo 864D del Código Aduanero, a diferencia del 863, no exige un ardid o engaño, como les venía diciendo, sino un ocultamiento doloso, es decir, un modo de acondicionamiento o transporte de mercaderías con entidad objetiva que demuestre una intención de sustraerla. Este es un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal de la Sala Cuarta del doctor Carbajo. El otro inciso, volviendo al artículo 864, el E, tiene que ver con la simulación ante el servicio aduanero de una operación o destinación aduanera de importación con la finalidad de obtener un beneficio económico. Por ejemplo, ahora tenemos también distintas causas que tienen que ver con el tema de las DEJAI, que vienen con el imputado el artículo 864E, en los cuales, claro, se quiere documentar anticipadamente operaciones aduaneras, pero son simuladas. Entonces, vienen así también tipificadas con el artículo 864, inciso E, entre otros que ahora los vamos a ver. Entonces, bueno, como primer pantallazo tenemos que el artículo 863 y el 864 nos prevé el delito de contrabando simple. Como supuestos autónomos, en el 863 nos requiere un ardid o un engaño no sofisticado, y el artículo 864, por ejemplo, el inciso D, nos permite un ocultamiento que no requiera, por ejemplo, de este ardid o engaño. Ahora sí, yendo a el tema del bien jurídico protegido, que con Jessica siempre nos tomamos unos minutos para analizarlo, claramente está en nuestra legislación el delito de contrabando, como les decía, en la ley 22.415, pero resulta trascendental esta conceptualización del bien jurídico protegido. En la actualidad, el parámetro está establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Legumbres, ahí está la cita, y tiene que ver con que el delito de contrabando, para que se consume, o vamos a ver después la tentativa del delito de contrabando, lo que se tiende a frustrar es el adecuado ejercicio de las funciones
que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones. En este sentido, la Corte, en este fallo Legumbres, expresa que el bien jurídico protegido por la norma excede al de la integridad de la renta aduanera, excede a la defraudación fiscal. Entonces, más allá de controlar el ingreso y el egreso de las mercaderías desde un territorio aduanero a otro, el Estado tiene que proteger la salud pública, la política cambiaria, el patrimonio arqueológico, la fauna, las industrias nacionales, la seguridad común, el patrimonio artístico, que ya lo vamos a ver, el científico. De ahí entonces que lo que se entiende es que a través de la tipificación de estos delitos aduaneros en forma inmediata, lo que se tiende a proteger son otros intereses en juego, que constituyen bienes jurídicos mediatos de esos tipos penales. En definitiva, concluimos que en el delito de contrabando se requiere que haya una afectación a esas actividades funcionales asignadas a las aduanas. Como les decía anteriormente, vamos a ver que vamos a hacer el eje en distintos tipos de contrabando. En el delito de contrabando de divisas, de mercaderías, de estupefacientes. Para ello vamos a exhibirles algunas imágenes de nuestro día a día, de distintos procedimientos, pero queremos comenzar con esto del contrabando de divisas, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de procedimientos en los que se llevan a cabo y, bueno, cuando sucede, por ejemplo, una detección de divisas en Ezeiza o en el Aeroparque, ahí vemos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la aduana van a tomar el caso y van a hacer el conteo, van a notificar al juzgado o al fiscal. Ahí vemos distintos métodos de ocultamiento. Veamos, como les decíamos, que no se requiere de esto de que sea un método de ocultamiento muy sofisticado. Acá vemos, bueno, que estaban los billetes escondidos en potes de dulce de leche, en aerosoles, debajo de las ropas del imputado, no ya en un portavalores, sino fajada la persona. Lo podemos ver en valijas, ya sean despachadas a bodega o valijas que lleva a la persona en su carrión. Son la verdad es que los métodos de ocultamiento que hoy en día más podemos observar. Respecto al delito de contrabando de divisas, una de las problemáticas más actuales, que la realidad es que, bueno, esto ya viene desde muchos años, pero que no está zanjado absolutamente, tiene que ver con esto de si las divisas, si el dinero, dólares, euros, pesos, son o no son mercadería. Ahí tenemos dos posturas bien diferenciadas, incluso los tribunales orales con los que nosotros actuamos, los jueces no están de acuerdo, cada uno tiene su postura. De hecho, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, hay una sala que entiende que el dinero no es mercadería. En casación la cuestión está un poquito más armónica, se sostiene que sí es mercadería, salvo quizás algún voto más individual, pero ya lo vamos a ir viendo y vamos a ir definiendo por qué cada uno sostiene que sí o que no es mercadería. La realidad es que en nuestro día a día definir esta situación en un delito de contrabando de divisas es fundamental. Y esto tiene que ver porque, a ver, nosotras trabajamos como auxiliares fiscales para el Ministerio Público Fiscal y tenemos esta idea de que el dinero sí es mercadería. Entonces, llega una causa de contrabando de divisas, lo primero que va a postular la defensa va a ser, bueno, el dinero no es mercadería. Dependiendo un poco de cuál sea el juez que intervenga en la causa, vamos a ver cuál es el destino de estas actuaciones. Si el juez entiende que no es mercadería, posiblemente esta persona quiere ir a juicio para tener la absolución y posiblemente en caso de que el juez entienda que sí es mercadería, por ahí busque una solución alternativa. Entonces, bueno, esto no es menor, es una problemática que si bien ya lleva sus años, eso es cierto, la realidad es que para nada se encuentra resuelta. Y en primer lugar, bueno, con Jessy lo primero que hicimos es ver, bueno, cuáles son los argumentos, obviamente que hay muchísimos más, pero los principales al definir por qué las divisas son mercaderías. ¿Cuál es la postura? La postura que sostiene que sí es mercadería, bueno, ¿qué es lo que dice? En primer lugar, sostienen que la definición de mercadería surge del artículo 10
de inciso primero del Código Aduanero, que si uno va al Código Aduanero ve que a los fines de ese código es mercadería todo objeto susceptible de ser importado o exportado, dice el artículo 10, y es complementado también por el artículo 11 de ese mismo código. Y por lo tanto, se considera mercadería si está contemplado y tiene nomenclatura en el sistema armonizado. Dicen también que la moneda extranjera es clasificable en una posición arancelaria, que ahí se las dejo, como billete de banco. Y en tales condiciones, conforme a la definición que se expone ahí más arriba, que se las dejamos, concluye esta postura que la moneda nacional y la extranjera de curso legal, presentada como billetes de banco, constituyen mercadería, ya que puede ser ingresada o egresada del territorio nacional y está clasificada arancelariamente en la nomenclatura común del Mercosur. En ese sentido también la PROCELAC, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal, también dio estos conceptos para afirmar esta postura en la Guía de Actuación de Persecución de Transporte Transporterizo y Tenencia Injustificada de Instrumentos Monetarios y Dinero en Efectivo. Esa es la resolución PGN 1483 del 2015. Y también, como les decía, hay distinguida jurisprudencia que sostiene esta premisa, ¿no? Por ejemplo, en la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, sostiene esta postura de que mercadería, en los términos de la legislación aduanera, es un concepto más amplio, que excede este significado etimológico vinculado al comercio, ¿sí? al ámbito comercial. Ámbito en el que se designan aquellas cosas que están en el comercio o que son motivos de transacciones. En efecto, dice la Cámara Federal de Casación Penal, de conformidad con la legislación aduanera, también constituyen mercaderías los objetos que se importan o se exportan, aun cuando no tengan una base de transacción comercial. También, como les decía, parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico sostiene que el dinero es mercadería. Acá, por ejemplo, buscamos algunos fallos junto a Jessica. Por ejemplo, el juez Gravitker sostiene que en el supuesto de que el servicio aduanero resulte impedido o dificultado en el control de las importaciones y las exportaciones de dinero, podría haber un delito de contrabando, ¿no? Y en consecuencia también se podría llegar a sancionar con las penas previstas en el Código Aduanero. Y por otro lado tenemos a aquellos que sostienen que las divisas no son mercaderías, y ahora vamos a ver por qué dicen que no lo son. Ahí vamos con esta segunda postura. Por ejemplo, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones ya viene sosteniendo esta postura desde hace muchísimos años. Dice que son instrumentos meramente representativos de valores dinerarios, que no constituyen mercaderías susceptibles de importación o exportación. Habla de esto de que la ley aduanera describe el delito de contrabando y lo refiere a las funciones de control sobre las importaciones y exportaciones, distintas al control de cambio, y no cualquier acto que afecte esta actividad en materia de policía económica puede ser considerado contrabando. Luego también en el fuero en donde nosotros trabajamos, por ejemplo, la doctora Perilli sostiene que el dinero no es mercadería, así como el doctor Lozada también. Acá les dejo también un voto de la doctora Perilli, que habla de que esto de que es difícil, dice, suponer que el dinero o billete de banco puede ser asimilable al concepto genuino o comercial de mercadería, no obstante que un nomenclador arancelario lo indique, como dice la postura que sostiene que sí lo es, y dice que la normatividad, considerada en su puro aspecto formal, carece de sustento real para alterar y desnaturalizar la verdadera esencia del dinero como un medio de cambio, dice, de reserva de valor y unidad de medida. Por eso les decía que el fuero, también los jueces, no todos sostienen esta postura de si es mercadería. Por ejemplo, la doctora Perilli no, el doctor Lozada no. Por su parte, el doctor García Berro sostiene que sí. Hace poco fuimos a juicio con él y condenó a una persona por contrabando de divisas, lo mismo el doctor Fornari. Así que bueno, como les decía, ratifico esto de que es una problemática por demás actual, y claramente las defensas lo primero que van a ver es, bueno, vamos a ver qué integración del tribunal nos toca y después decidimos cuál va a ser la estrategia a seguir en la causa, ¿no? Bueno, esa por una parte.
Por otra parte, otro de este enfoque actual que queríamos hablar con ustedes del delito de contrabando de divisas tiene que ver con la posibilidad de suspensión de juicio a prueba. Lo primero que tendríamos que ver en este caso tiene que ver con que el delito de contrabando de dinero va a estar tipificado en el artículo 864, inciso D, en virtud del ocultamiento, y en el artículo, si esas divisas las haya el servicio aduanero, en el artículo 871 del mismo código. Párrafo aparte, merece que el delito de tentativa de contrabando para el legislador merece idéntica pena que el delito consumado. Entonces, si bien muchas defensas también podrían decirnos que eso se torna inconstitucional porque viola los principios de igualdad, por ejemplo, como un delito consumado va a ser idéntica la pena a un delito tentado. Lo cierto es que la Corte ya zanjó también esta discusión y entiende que es constitucional esta cuestión de que la tentativa de contrabando tiene idéntica pena que el delito consumado. Entonces, además del artículo 864 y 871, vemos que la Resolución General de Aduanas, la número 27 del 2005, del 2009, 2705 del 2009, perdón, y los decretos 1570 del 2001 y 1606 del 2001, integran estos artículos 864D que les decía e imponen restricciones de naturaleza aduanera y prohíben la exportación, es decir, extraer del país billetes en moneda extranjera en forma física, ¿sí? Y dicen textualmente, esa prohibición tiene que ser por un monto superior a los $10.000 estadounidenses o idéntica moneda, otra moneda de idéntico valor. Entonces, en un caso de contrabando de divisas, se prevé una pena en abstracto de 2 años a 8 años de prisión. 2 de mínimo, 8 de máximo. Entonces, si uno analiza la pena, dice, bueno, vemos que si la persona no tiene antecedentes, podría haber una condena de ejecución condicional, lo cual me permitiría una suspensión de juicio a prueba, acceder a la suspensión de juicio a prueba. Pero lo cierto es que el legislador en la ley 26735, como les ponemos ahí en la pantalla, en el artículo 19, incorpora al artículo 76 bis, que habla de la suspensión de juicio a prueba, un último párrafo que establece que no procede la suspensión de juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos en la ley 22415, es decir, los delitos de contrabando, y la ley 24769 y sus modificatorias, que tiene que ver con el régimen penal tributario. Entonces, bueno, esta es una problemática, ya les digo, por demás actual, que tiene que ver con, bueno, entonces no procede la suspensión de juicio a prueba para los delitos que se cometen luego del año 2012, cuando esta ley entra en vigencia. Si lo que se me está imputando es una tentativa de contrabando de divisas por esta prohibición, bueno, ahí tenemos distintas posturas que en el fuero donde nosotras estamos las vemos cotidianamente. Una de ellas, que por ejemplo es la que sostiene el doctor Fornari, que es juez del Tribunal Oral de lo Penal Económico número 1, es la constitucionalidad de esta norma, que prevé que no procede la suspensión del juicio a prueba respecto de estos ilícitos. Después, otra de las posturas que muchas defensas o todas la plantean tiene que ver con la inconstitucionalidad de esta norma. ¿Por qué? Porque viola el principio de igualdad, de legalidad, de culpabilidad. Y bueno, ese es otro planteo que se hace, la inconstitucionalidad de esta norma. Y otra cuestión que no es ni la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad, pero que lo vemos en el fuero, que lo hacen distintas fiscalías y que cuando está bien argumentada, los jueces, muchos de ellos, le dan la luz verde a este planteo, tiene que ver con una interpretación razonada de esta norma, ¿sí? Entonces lo que se hace es, perdón, tengo unos días complicados. Lo que se hace es analizar el caso concreto, ¿sí? Entonces, si del caso resulta evidente que la finalidad del legislador quedó desnaturalizada, que no cumple con el plan por el cual aquella fue sancionada, entonces se hace como una interpretación razonada de esta norma.
¿Qué quiero decir? Cuando uno va a la discusión parlamentaria de esta norma que incorpora la prohibición de realizar la sujeción de juicio a prueba en los delitos de contrabando, lo cierto es que esta prohibición estuvo fundamentada aludiendo al grave perjuicio económico que estas conductas generan en el erario público, ¿sí? Entonces, la finalidad de esta reforma tuvo que ver en que no lleguen a esta solución alternativa al debate oral, personas que estaban imputadas de delitos de cierta complejidad, ¿sí? De gravedad institucional, que causen un grave perjuicio a las arcas del Estado. Y se pone también el foco en los delitos tributarios y no tanto en los delitos de contrabando. Por lo tanto, esta limitación queda establecida para culminar el procedimiento mediante el desarrollo del juicio para los delitos tributarios y de contrabando, pero que resulten de asuntos de mayor complejidad, de mayor trascendencia. No estamos hablando de un intento de contrabando de, no sé, $20.000, sino cuestiones más complejas, como les decía. Entonces, en el caso, se realiza un análisis concreto, particular del objeto procesal, vinculado a la calificación legal, el perjuicio económico, las condiciones personales de las personas, la edad, si se haya integrado socialmente o no. Entonces, se realiza esta interpretación razonada de la norma en el caso concreto. También, como les decía, se destacan los verdaderos objetivos del Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba, que tienen que ver con la realización de un derecho penal mucho más eficaz, que tenga en cuenta el respeto a la dignidad humana y las consecuencias negativas del encarcelamiento, ¿no? Bueno, eso por una parte. Bueno, en caso de que proceda la suspensión de juicio a prueba, otra de las cuestiones que se analizan es si corresponde o no el abandono de las divisas como requisito para que proceda esta suspensión. ¿Sí? Si, por ejemplo, decimos que es inconstitucional la norma o si entendemos que hay que hacer esta interpretación razonada, vamos entonces con los requisitos. La Fiscalía, por ejemplo, en la que nosotros trabajamos, como requisito excluyente, solicita el abandono de las divisas. Muchas defensas lo que solicitan es la devolución de estos $10.000 que permite la aduana en las resoluciones de las que le hablaba. También solicitamos la realización de tareas comunitarias en favor de una entidad de bien público, una donación que demuestre esta voluntad superadora del conflicto. Las penas accesorias del artículo 876, nosotros pedimos las autoinhabilitaciones y por otro lado sostenemos que no procede una multa, el pago de una multa, ya que resulta accesoria y eso lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Tortorielo de Boer. Bien. Bueno, entonces tenemos, por un lado, el tema de contrabando de divisas, problemáticas referidas a si el dinero es o no es mercadería, problemáticas vinculadas a si procede o no la suspensión del juicio a prueba, y en ese caso si el abandono de la mercadería o del dinero debe ser total o no. Y otra de las cuestiones que hoy lo tenemos más que en tema, en carpeta, porque es una cuestión que es la novedad, que tiene que ver con la reparación integral del perjuicio en el contrabando de divisas. Bien, tenemos el artículo 59 sexto, que está plenamente operativo, más allá de que en su momento estuvo discutido o no, si las leyes procesales ya se encontraban vigentes. Bueno, hoy en el fuero en el que nosotros trabajamos, todos los jueces entienden que el 59 inciso sexto, que nos habla de conciliación y reparación integral del perjuicio, se encuentra plenamente operativo. Entonces, una de las salidas alternativas al debate puede ser esta reparación integral, pero ¿procede o no en un caso de contrabando de divisas? El artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que la Comisión Bicameral nos lo puso operativo, ya está en vigencia, nos trae esto de la solución de los conflictos, que le demos preferencia tanto a los jueces como al Ministerio Público a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas y a la paz social. Entonces, las defensas muchas veces ofrecen
el abandono de las divisas secuestradas a favor del Estado. Además, ofrecen una donación o realizar tareas comunitarias. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido que tutela el delito de contrabando es suyo, que es el Estado también, en definitiva, el que sufre esta eventual lesión, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que esto ya es de junio, digamos, tiene muy poquitos meses, es que el Procurador General de la Nación instruyó a todos los fiscales del Ministerio Público Fiscal con la instrucción PGN 41 del 2023. Entonces, allí lo que nos dice el procurador es que el artículo 80, inciso J del Código Procesal Penal Federal, que no está todo aún en vigencia, sino en partes, prevé la posibilidad de que la víctima requiera la revisión de las solicitudes de sobreseimiento, ¿sí? Entonces, para instrumentar este derecho reconocido a la víctima, que en los casos de contrabando de divisas suele ser la AFIP-DGA, se reguló un sistema interno dentro del Ministerio Público para supuestos en el que el Ministerio Público quiere un sobreseimiento previo al debate. Por ejemplo, una reparación integral del perjuicio antes de la instancia antes de que se lleve a cabo el juicio. Entonces, lo que debemos hacer ahora, a partir de esta instrucción, es poner en conocimiento a la víctima, a la FIP-DGA, respecto de esta posible solución, ver si acepta o no, y una vez de que, por ejemplo, la FIP-DGA se opone y el Ministerio Público quiere seguir adelante con estas tratativas de reparación integral, lo que tiene que hacer es una consulta al fiscal de casación. Y el fiscal de casación le va a decir si procede o no esta reparación integral del perjuicio. Si le dice que sí, entonces ahí está en condiciones de solicitar al juez, al tribunal, una audiencia de reparación integral del perjuicio, donde se van a ventilar todas las posturas de las partes, y después el juez va a resolver. Pero lo cierto es que esto es muy nuevo, todavía la verdad es que no está digamos, no estamos muy empapados de cómo se resuelven estas cuestiones. Son las primeras consultas que vamos haciendo al fiscal de casación, las primeras consultas que hacemos con la víctima, y la realidad vamos a ver cómo sigue. Es un tema que está en auge, es la novedad, pero bueno, es una de las salidas también al debate oral. Bien, ahora Jessica va a seguir hablando de todo lo que es contrabando calificado, agravado, y todo este enfoque vigente de resolución de conflictos vinculado a esos temas. Le doy la palabra a ella y después continuamos. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Malé. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, a mí me toca hablarles de los supuestos de contrabando agravado previstos básicamente los artículos 865, 866 y 867 del Código Aduanero. Es decir, de todos aquellos supuestos agravados que por presentar determinados elementos o determinadas características son reprimidos con una pena mayor, ¿sí?, al correspondiente al delito de contrabando simple. Hasta ahora veníamos hablando con la doctora Malé, ¿sí?, del delito de contrabando simple, los que supone específicamente penas de cumplimiento en suspenso, en principio. Ya a partir de lo que establece el 865 en adelante, ya estamos frente a otro escenario, frente a un escenario básicamente de penas de cumplimiento efectivo. Ello siempre que se trate de hechos posteriores al año 2005, año de la última reforma. Es decir, anteriormente, antes del año 2005, se preveía para el caso de delitos de contrabando agravado una pena suspenso mínima de 2 años. Luego, con posterioridad a esta última reforma, se eleva el monto mínimo de la escala penal mínima ya a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, que puede incluso llegar a una pena de 10 años de prisión. Es decir, como un primer análisis ya hablamos de penas bastante más elevadas, ¿sí?, que las que hablamos cuando hablamos de contrabando simple. Pena que además de ser una pena de prisión de cumplimiento efectivo bastante elevada, se impone en general en forma conjunta con las penas de inhabilitación que están previstas en el artículo 876 del Código Aduanero.
Bien, vamos a ir viendo uno por uno estos tipos de supuestos de contrabando agravado con un enfoque actual y vamos a ir haciendo algunos comentarios respecto de cada uno de estos tipos penales. En primer lugar, nos encontramos con el supuesto establecido en el artículo 865, inciso A, en este caso, el delito de contrabando agravado, digamos, lo es a partir, digamos, del número, o se fundamenta a partir del número de intervención de personas. En particular, dice el 865A, por la intervención de 3 o más personas. Ahora bien, con un enfoque actual del tema, en este caso, el problema de este agravante no tiene que ver básicamente con la imposibilidad o con la dificultad de tenerlo por acreditado o probado en juicio, porque en definitiva solo necesito tener por acreditado el número mínimo de intervenciones posibles, sino que el problema se suscita muchas veces cuando esta figura viene a su vez concursada realmente con el tipo penal previsto en el artículo 210 del Código Penal, es decir, con la figura básica del delito de asociación ilícita. ¿Qué se plantea en estos casos? Bueno, muchas veces como cuestión previa al inicio del debate, otras veces la parte decide hacerlo ya en el momento de formular los alegatos, que hay un doble agravamiento, ¿no?, en función de la cantidad de personas por el mismo hecho. Es decir, el núcleo del agravante del 865, inciso A, coincidiría con la tutela penal que supone asimismo el tipo penal establecido en el artículo 210 del Código Penal. Es por ello que se dice, ¿no?, en el caso que concurra una asociación ilícita, el agravante que está dispuesto en el inciso A del artículo 865 debería quedar subsumido en el artículo 210 del Código Penal. Caso contrario, se vería afectado probablemente el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad de las penas. Ahora bien, algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, como dijimos anteriormente, el texto del artículo 865, inciso A, refiere precisamente a la intervención en el hecho de 3 o más personas, ¿sí?, que justamente en la expresión intervención, entre comillas, a diferencia de lo que sucede con la figura del artículo 210, no se aclara en qué calidad, pero se ha entendido, digamos, doctrinal y jurisprudencialmente, que puede ser en distintos roles, en calidad de autor, en calidad de instigador o en calidad de cómplice. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede con el tipo penal de la asociación ilícita, el artículo 865, inciso A, no requiere un pacto previo de voluntades, tampoco requiere acreditar la habitualidad de la asociación, ni tampoco la finalidad de cometer ilícitos indeterminados. En este sentido, digamos, se ha sostenido, contrariamente a lo que siempre postulan las distintas defensas técnicas, que se trata de delitos autónomos, ¿sí?, que tienen un comienzo de ejecución completamente diferente, que además la acción es claramente disímil, y por lo tanto se concluye que el concurso de delitos en estos casos es posible, ¿sí? Esto es básicamente lo que sostiene en la actualidad los distintos tribunales orales del fuero, que siguen en realidad la misma línea argumental del plenario Casanova de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, en donde se resolvió en ese caso que el delito de la asociación ilícita no se vería absorbido, ¿sí?, por el delito de robo y en banda. En función de eso, los tribunales orales en lo penal económico rechazan en general este tipo de planteos. En particular, recuerdo que, digamos, se planteó como una cuestión previa en una causa que les vamos a comentar al final de la clase, en la causa de Román Ragusa y otros. Se trataba de un contrabando de armas que venía concursado realmente con esta figura. Bueno, en ese caso, el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 resolvió justamente que el concurso real era posible por tratarse básicamente de delitos autónomos. Bien, sigamos. También el delito de contrabando se agrava en función de la calidad del sujeto activo, ¿sí? En el caso de tratarse de funcionarios o empleados públicos propiamente dichos, o bien de funcionarios aduaneros o miembros de la fuerza de seguridad. En el primero de los casos, es decir, cuando hablamos en el sentido amplio y tradicional del término funcionarios públicos, para que constituya el agravante en los términos del inciso B, voy a necesitar acreditar en juicio que el hecho fue, digamos, cometido en ejercicio o en ocasión de funciones, ¿sí?, de las funciones a cargo o con abuso del cargo, ¿sí? Pero cuando pertenezcan esencialmente al servicio aduanero o a las fuerzas de seguridad, en caso de cumplir funciones de
prevención, para que constituya el agravante previsto en los términos del inciso C, voy a necesitar probar únicamente su intervención. Otra aclaración, para completar el tipo penal, necesariamente voy a tener que reconducirme, en los términos del artículo 77 del Código Penal, a lo que define justamente como funcionario público, es decir, todo aquel que participa de manera accidental o permanente en el ejercicio de la función pública, ya sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. En cambio, cuando hablamos de empleado público, en este caso no hay una participación de las funciones públicas, sino que en este caso solamente se presta un servicio que está vinculado con ese ejercicio. Por otra parte, señalar también que nada obsta la posibilidad, digamos, de que se configuren simultáneamente las hipótesis del inciso A, es decir, la que vimos anteriormente, la que se agrava en función de la intervención de las personas, de la cantidad de personas, y la de los incisos B y C, es decir, que se den ambas circunstancias agravantes, que actúen por un lado 3 o más personas, que además alguna de ellas revista la calidad funcional, cualquiera de ellas de las que acabamos de ver. Otra cuestión importante. ¿Qué sucede con los casos de salidas alternativas en particular? ¿Qué sucede con la suspensión de juicio a prueba o esa posibilidad en estos casos? En principio, a diferencia, digamos, de lo que vimos al hablar de contrabando simple, ya desde el vamos se presenta la imposibilidad de suspender el proceso a prueba en función de la escala penal mínima que se le asigna a este tipo de delitos, que recordemos es de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Por otra parte, ya hablamos también de esto con la doctora Malé, se presenta la imposibilidad para hechos posteriores al año 2012 de acceder a este tipo de instituto en función de la prohibición que se encuentra establecida en el artículo 76 bis del Código Penal en la última parte. Ahora bien, en particular, respecto de los casos en los que el contrabando se agrava en función de la calidad funcional, justamente por ser funcionario o empleado público o miembro del servicio aduanero de las fuerzas de seguridad, vamos a tener otro obstáculo legal que digamos que está expresamente establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 76 bis del Código Penal, en la medida que establece que no va a proceder, digamos, la suspensión de juicio a prueba cuando se trate justamente de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Las mismas consideraciones respecto de estos obstáculos legales corresponden para el caso de la aplicación del artículo 59, inciso sexto del Código Penal, es decir, no voy a poder particularmente extinguir la acción penal por reparación integral del perjuicio por pago cuando intervenga en el hecho un funcionario público. Ahora bien, yendo a un caso práctico, ¿qué pasa si uno solo de los imputados de la causa reviste la calidad funcional? ¿Qué pasa con sus consortes de causa? ¿Habilita esta situación para que el resto intente resolver la cuestión procesal a partir de una salida alternativa, por ejemplo, de una suspensión de juicio a prueba? Bueno, claramente la respuesta es no. Fundamentalmente por todos los motivos que brindamos antes, pero además porque el hecho calificante abarca a todos y a cada uno de ellos en la medida, ¿sí?, que actuaron conociendo la calidad, digamos, funcional del sujeto activo, sin perjuicio de que sean calificados o no. A su vez, decir también, digamos, una cuestión práctica, tampoco se podría llegar a esta solución alternativa cuando son varios imputados que se encuentran elevados a juicio, ¿sí?, porque en la realidad, en la mayoría de los casos, los hechos que vienen elevados a juicio, es decir, lo que constituye el objeto procesal de la causa, no resulta escindible, ¿sí? Con lo cual, no podríamos, como Ministerio Público Fiscal, sostener, digamos, o consentir una probation solo para alguno de los imputados, aunque cuenten con todos los requisitos legales para ello, porque en definitiva, digamos, terminaríamos por parcializar el proceso y ello debilitaría claramente la posibilidad luego de probar el hecho de contrabando agravado en juicio. Por ello, en esos casos y bajo esas circunstancias, siempre la mejor alternativa es el litigio oral con todos los participantes del delito que se encuentren elevados finalmente a juicio. Otro hecho importante, otra cuestión práctica importante que me gustaría traerles a colación es qué sucede o cuál es la situación de aquel funcionario o empleado público
que es sobreseído o absuelto por no haberse logrado probar su participación en el hecho. O qué pasa, por ejemplo, con el funcionario que es declarado inimputable al momento de los hechos, ¿sí? ¿Cómo repercute eso en relación a sus consortes de causa, que tal vez ninguno de ellos reviste la calidad funcional de la que venimos hablando? Bueno, en estos casos, la subsistencia del agravante es mucho más discutible, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de un funcionario rebelde? Es decir, el funcionario se encuentra rebelde, el resto de los consortes de la causa a juicio. Bueno, en este caso no es la misma situación del funcionario que viene sobreseído o absuelto por no haberse logrado, digamos, acreditar su participación. Ya, acá estamos hablando de otro supuesto. Bien, por otra parte me gustaría puntualizar también en relación a este agravante, en cómo impacta la intervención de un funcionario en el tema específico de la prescripción de este tipo de causas. Bueno, justamente el artículo 67 del Código Penal, además de establecer las causales, digamos, taxativas de interrupción de la prescripción, es decir, por la comisión de otro delito, el primer llamado indagatorio, el requerimiento acusatorio, la citación a juicio y el dictado de la sentencia no firme, establece en su segundo párrafo que en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieran participado, ¿sí? Se suspende cualquiera, digamos, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público, ¿sí? Que es en general lo que sucede en este tipo de casos de contrabando de mercadería, ¿sí? Siempre llega a juicio algún preventor o algún empleado del servicio aduanero, con lo cual las causas se hacen muchas veces eternas y se hacen realmente imprescriptibles. Finalmente, ya dejando de lado estos incisos, remarcar que para el caso de los incisos A, B y C, ¿sí? Siempre se habla de intervención y no de participación, si bien, digamos, a simple vista parece como, digamos, una diferencia sutil, en realidad en los hechos no lo es. Cuando hablamos de intervención de un funcionario o de un empleado público, basta, digamos, con el simple hecho de que tomare parte en el hecho justamente para perfeccionar el contrabando agravado. A diferencia de cuando hablamos de participación, ¿sí? Necesariamente estamos hablando de que tenemos que acreditar un beneficio para el sujeto que comete el delito. Bueno, en este caso, lo que importa es que mediare la simple actuación. No necesito probar en juicio ningún tipo de beneficio obtenido a partir de aquella actuación. Bien, sigamos. El contrabando agravado también, digamos, se dispone una pena mayor en función del medio empleado, ¿sí? Los supuestos son, básicamente, cuando se hubiere utilizado violencia en las personas, fuerza en las cosas, por haberse cometido o intentado cometer otro delito, o cuando se hubiese utilizado un transporte aéreo, y el último de los casos es cuando se hubiera utilizado o mediado algún tipo de documentación falsa o adulterada para cometer el delito de contrabando. En particular, cuando hablamos de violencia en las personas, tenemos que considerar que además de la violencia física, estamos también hablando de la violencia moral, es decir, cuando hayan mediado amenazas. También cabe aclarar que constituye violencia el uso de medios hipnóticos y narcóticos conforme lo establece el artículo 78 del Código Penal. Cuando hablamos de fuerza en las cosas, ¿sí? misma expresión que se utiliza para tipificar el robo, estamos hablando no de un simple uso de la fuerza para la traslación de la cosa, sino de aquella que es ejercida sobre la cosa misma o sobre sus defensas, ya sea a través del empleo de un medio no habitual o normal, para lograr justamente el desapoderamiento. Con respecto al supuesto de la incriminación por la comisión de otro delito o por su tentativa, bueno, en este caso se trata de un típico caso de concursos delitos, pero que no va a ser resuelto conforme las reglas del concurso que prevén los artículos 54 y siguientes del Código Penal, sino que acá se establece básicamente una figura compleja del delito de contrabando. Si ello siempre y cuando, digamos, este concurso no se desplace por especialidad o por subsidiariedad en una figura, digamos, de gravedad mayor. Por ejemplo,
Si una persona se apodera de una mercadería extranjera, ¿sí? Que se encuentra en un depósito fiscal y en razón de ello le da muerte al guarda aduanero que está encargado de la custodia y la introduce en plaza sin el correspondiente pago de tributos, bueno, en este caso claramente no estamos hablando de este tipo penal que está tipificado como contrabando agravado, sino que estamos hablando básicamente de un homicidio criminis causa. En relación a la utilización del transporte aéreo como uno de los medios que agrava el contrabando agravado, solo decir que justamente el agravante encuentra fundamento en las dificultades que tiene para la aduana, ¿no? Ejercer de manera adecuada el control aduanero sobre el ingreso y el egreso de mercaderías en estos casos. Que no basta, digamos, comprobar solo la utilización de aquel medio, sino que además en concreto debería poder probar que utilizando ese medio se han apartado, ¿sí?, de las rutas autorizadas, o bien que han aterrizado en lugares que son clandestinos o en lugares que no están habilitados por la aduana. Por último, en función de los medios empleados, también la figura de contrabando agravado se agrava cuando es justamente un documentado, lo que se llama contrabando documentado. Uno de los supuestos que son más frecuentes, que llegan a la instancia oral, ¿sí?, que requieren, como todo hecho, la acreditación de la faz objetiva y de la faz subjetiva. En cuanto a la faz objetiva, necesariamente necesito probar concretamente la falsedad o la adulteración del documento, la presentación efectiva ante la aduana, y además debo acreditar que ese documento falso o adulterado era idóneo, ¿sí?, para cumplimentar aquella operación. Además de todo esto, como dije, tengo que probar la faz subjetiva, ¿sí?, en cuanto a la presentación de aquel documento falso o adulterado, con conocimiento de la ilicitud y con conocimiento también de la idoneidad de aquel documento para perfeccionar el contrabando agravado. También tengo que probar que con todo ello se ha intentado, digamos, obtener un tratamiento aduanero más favorable al que me correspondía, ¿sí? Aclarar que no estamos acá hablando de documentación que está expedida irregularmente, ¿sí?, hecho que caería bajo las previsiones del artículo 864, inciso C, en los términos de un contrabando simple. Tampoco estoy hablando de presentación de documentación falsa, adulterada o irregular de manera negligente, imprudente, hecho que caería en las previsiones del artículo 869 del Código Aduanero. En general, hablamos en estos casos de facturas apócrifas o de documentación falsa, ¿sí?, en donde se incluyen materialmente datos falsos del importador, o del tipo de mercadería, o de su valor o de su cantidad, ¿sí?, que se presenta dolosamente ante la aduana. Hablamos muchas veces también de certificados de seguridad, ideológica o materialmente falsos, que se adjuntan en muchos casos en mercadería que requiere algún tipo de autorización en particular, por tratarse, por ejemplo, recuerdo un caso de juguetes, recuerdo un caso de maquinaria médica que se estaba tratando de importar, casos de elementos electrónicos que requieren una determinada licencia o certificado de seguridad. Cabe decir además que el documento puede ser en todo o en parte un documento falso. En este caso estamos hablando propiamente de la actividad de falsificación, pero también puede ser un agregado o una modificación a un documento materialmente verdadero. Ya en este caso estamos hablando de un supuesto de adulteración, ¿sí? Puede tratarse, también de un instrumento público o de un instrumento privado. Lo que siempre debe presentarse en el caso es que sea un instrumento idóneo, digamos, para perfeccionar el contrabando. Eso es absolutamente necesario. Bien, otro de los motivos por los cuales se agrava el contrabando es por el objeto mismo del contrabando, ¿sí? Tenemos algunos hechos muy gráficos que vamos a ir exhibiéndoles en fotografías. A ver. El primero de los casos, bueno, es el caso el caso Suárez. Fuimos a juicio con este caso. Se trataba justamente de bienes culturales, ¿sí? Si seguimos viendo, bueno, eran momias básicamente del Perú que fueron rescatadas, digamos, en este tipo de procedimientos. La verdad es que estaban en muy buen estado de conservación.
pese a los años que habían transcurrido, y bueno, se llegó oportunamente a la condena del autor de este hecho en función específicamente de lo establecido en el tipo penal del 865, inciso G. Incluso, Jessy, perdón, pero ¿te acordás que se presentó en la sala de debate, en el juicio oral? Fue una persona, explicó de qué se trataba, porque bueno, era todo como muy nuevo, incluso este juicio fue hace ya varios años, y como que también fue como un shock para todos, ¿no? Porque no es algo que se ve cotidianamente. Es algo habitual. Y ahí en una de las filminas, bueno, les queríamos mostrar esto, como en la sala de juicio estaban ahí, bueno, las momias. Sí, tremendo. Después se hicieron un montón de conferencias, bueno, pues era un caso que revestía realmente interés institucional, tanto para el Estado argentino como para la República del Perú. Bien, el segundo caso que les vamos a exhibir, ¿sí? En este caso también era un caso que es un contrabando agravado por tratarse de sustancias que afectan la salud pública. Es el caso comúnmente conocido como el caso de la efedrina, ¿sí? No sé si recuerdan el caso de Pérez Corradi. En ese caso lo que se investigaba, digamos, es la importación de sustancia que en ese momento no era calificada como un precursor químico. Si hoy la efedrina ya está incorporada en la lista como un precursor químico, con lo cual ya la calificación, si los hechos de esta causa fueran en 2023, ya partiríamos de una calificación de un 866 por tratarse específicamente de un precursor químico, ¿sí? En estos años, digamos, la efedrina no era considerada un precursor químico, por lo menos no estaba en la lista de estupefacientes. Bueno, en este caso se importaba mercadería de China a India y, digamos, se exportaba finalmente a montos increíblemente elevados a México, que sí, cabe decir, tenía prohibido este tipo de sustancias para su ingreso. Bueno, y se logró en ese marco, que fue bastante, digamos, fue en un marco bastante, digamos, público, ¿no? Porque en el medio se suscitó el triple crimen, y Corradi en su momento estaba rebelde, se lo extraditó, se logró detenerlo, y bueno, fue un caso, me acuerdo cuando venían los padres, fue todo un escenario difícil cuando vine Pérez Corradi al juicio, vino medio camuflado, bueno, un caso paradigmático, podríamos decir. Bien, y iba a decirles que también el contrabando se agrava por tratarse de elementos nucleares, explosivos, armas, municiones, materiales de guerra. Todo esto lo vamos a tratar al final de la clase con la doctora Malé, en particular en el caso Ragusa, que queríamos hacerle un comentario de ese caso en el que intervenimos también como auxiliares fiscales. Finalmente decirles también que el contrabando se agrava en función del objeto mismo del delito de contrabando cuando se tratare de sustancias estupefacientes en cualquier etapa de su elaboración, ya sea estupefaciente elaborado o semielaborado, y cuando se tratare, como decía antes, de precursores químicos, ¿sí? En este caso, el 866, primer párrafo, prevé una primera hipótesis que conlleva una pena de 3 años de prisión en suspenso a 12 años, pero cuando además, digamos, se probare, ¿sí?, que inequívocamente, digamos, ese material estaba destinado inequívocamente a su comercialización, ya estamos hablando de un contrabando doblemente agravado en función, como dije antes, del material objeto de contrabando y en función de la ultrafinalidad que requiere el tipo penal para estos casos, que es la finalidad justamente de comercialización. Acá ya partimos de una pena efectiva mínima de 4 años y 6 meses de prisión a 16 años de prisión. Finalmente, la última hipótesis, establecida en el inciso I del artículo 865 del Código Aduanero, establece que el contrabando se agrava en función del monto de la operación. Me refiero al valor de la mercadería en plaza, ¿sí?, o de la sumatoria del conjunto cuando formare parte de una cantidad mayor, siempre que esa suma sea igual o superior a 3 millones de pesos. En relación a ellos, 2 comentarios al pasar. Todo tipo penal
digamos que para su configuración tenga un monto que esté expresado en términos dinerarios, ¿sí? Como límite objetivo de punibilidad, tiene la dificultad de que al no haber una actualización constante o permanente de ese monto, ¿sí? Que en este caso, reitero, es de 3 millones de pesos, pasado un tiempo y por una cuestión que es netamente inflacionaria, ¿sí? Pierde en algún punto el agravante un poco su razón de ser, es decir, aquel monto inicial que se preveía, digamos, y fundamentaba una tutela penal efectiva en este sentido, porque justamente en aquel momento, ¿no? En oportunidad de su sanción, en el año 2005, estamos hablando de $1 a 3 pesos, ¿no? Me refiero a, para hacer un paralelismo, se determinó que el monto de 3 millones de pesos en particular afectaba gravemente las arcas del Estado. Bueno, la realidad es que corresponde un análisis caso a caso, si en particular ese monto, digamos, en la realidad afecta a modo grave para constituir, digamos, un agravante de este estilo, ¿sí? La única realidad, digamos, es que a la fecha, digamos, este agravante abarca múltiples conductas, ¿sí? Que comparadas con las de aquel entonces, las del año 2005, no parecen, digamos, a simple vista como tan graves, ¿sí? En definitiva, el monto quedó muy desactualizado, ¿sí? Con lo cual es muy factible que muchas de las conductas que están elevadas a juicio hoy en día caigan fácilmente en este agravante. El segundo comentario, también no menor, ¿sí? Que en oportunidad de sancionarse la ley 27430, se dispuso, digamos, el aumento de los límites objetivos de punibilidad para el delito, para el régimen penal tributario, pero también se elevó, en el caso del régimen penal aduanero, el límite que establecía el artículo 947 para diferenciar una infracción aduanera de lo que es un contrabando menor, ¿sí? Llevándolo en su momento de 100.000 a 500.000 pesos. Esa ley, digamos, luego, digamos, se validó, la Corte validó que podía aplicarse retroactivamente como una ley penal más benigna, ¿sí? Lo hizo para el caso de los delitos aduaneros en el fallo Vidal, lo hizo para el caso de los delitos de contrabando en el caso Carabeta. Ahora bien, aquella ley que modificaba los límites objetivos de punibilidad, ¿sí? De las hipótesis del régimen penal tributario y la de contrabando, no previó específicamente el aumento de este límite objetivo de punibilidad dispuesto en el agravante del inciso I de 3 millones de pesos. Bien, la última reflexión. En todos estos casos de contrabando agravado que mencioné anteriormente, existe, digamos, la posibilidad cierta de perforar, ¿sí? En supuestos muy particulares, la escala penal mínima establecida por el legislador, que recordemos es de 4 años de cumplimiento efectivo, lo que supone necesariamente cárcel, ¿sí? ¿Cuándo suceden estos casos? Por ejemplo, cuando del análisis, ¿sí? Del hecho objetivamente considerado, ¿sí? Resulta evidente que en términos generales no se ha tratado de un hecho sumamente grave, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de casos de contrabando de droga por escasa cantidad, digamos, que no llegan necesariamente a suscitar un sobreseimiento, pero que tampoco llevan, digamos, a configurar un delito de contrabando agravado si es que no hay ninguna otra prueba que demuestre su comercialización. Por otra parte, también tenemos casos, digamos, que se elevan a juicio, pero que la fecha de los hechos, ¿sí? Está muy alejada en el tiempo y en este caso también se hace una evaluación de eso. ¿Qué finalidad cumple la pena en el caso concreto? ¿Cuáles, digamos, son los factores negativos que podría tener una pena en una persona con hechos absolutamente viejos y cuál sería efectivamente el fin de la pena en ese caso en concreto y cuáles serían las repercusiones negativas que podría tener esa pena tanto en su futuro social como en su futuro laboral, personas que ya están resocializadas, ¿sí? Por otra parte, se evalúan en particular también muchas veces, en la mayoría de los casos, en los casos de droga, las circunstancias personales, ¿sí? De las personas que vienen elevada a juicio. Por ejemplo, cuando hablamos de personas que están ingestadas, ¿sí? Que ponen en riesgo su vida para efectivizar un contrabando de estupefacientes, las mulas de menor rango, ¿sí? Algunas víctimas de trata, o sea, no hemos tenido, pero también prevemos esa hipótesis, personas extremadamente vulnerables, en situación
de calle o mujeres, ¿sí? Lo que se han llamado las mujeres de las circunstancias, mujeres que cometen este tipo de delitos, digamos, a instancias de su pareja y que se encuentran sometidas o están bajo amenazas, ¿no? En estos casos hemos perforado la pena con una mirada, una perspectiva de género, ¿sí? Todo esto, digamos, abre fácilmente camino a un acuerdo de juicio abreviado con una pena en suspenso o, en su caso, no tan probable ya cuando hablamos de contrabando agravado, de la posibilidad de una suspensión de juicio previo. Bueno, si querés, Jenny, hablamos del caso Ragusa como para finalizar. Dale. Una sola mención respecto del contrabando de estupefacientes, que yo, bueno, estuve pasando las filminas. Nada, respecto a este enfoque actual que últimamente le estamos dando a los casos cometidos por mujeres, víctimas de violencia de género, como decías, y nos parece importante también mencionar esto de darle una perspectiva de género a estas causas, que muchas veces, bueno, cuando vienen imputadas por el artículo 866, segunda parte, que es la comercialización de los estupefacientes, la pena en abstracto va desde mínimo los 4 años y 6 meses de prisión hasta los 16 años de prisión. Y la realidad es que muy puntualmente, en determinados casos donde vemos que las personas, mujeres, suelen ser vulnerables por determinadas circunstancias que les tocó vivir, bueno, todas esas cuestiones nosotros al momento de ofrecer una pena a la defensa para acordar un juicio abreviado, las tomamos en cuenta por esto, porque tenemos, digamos, en nuestra mente esto de que la perspectiva de género no puede perderse de vista, ¿no? Bueno, ese como último comentario al respecto. Y finalmente, acá les queríamos traer un caso de contrabando de armas, que la verdad es que también fue como muy paradigmático. Ahora vamos a ir a juicio con la segunda parte de esta causa, porque no terminó ahí. La verdad es que las fotos no sé si son bárbaras, pero por lo menos los ilustramos. En esta causa, ahí vemos que es un arsenal. Esto fue en un domicilio en particular, era una vivienda, una persona que vivía con sus hijos, pero se llevaron a cabo un montón de allanamientos y se secuestró una cantidad importantísima de armas. Fuimos a juicio en el año 2021. La realidad es que fue el primer juicio grande que tuvimos después de la pandemia y que se realizó por la plataforma virtual. La realidad es que, pese a, bueno, las manifestaciones de algunas defensas, no hubo graves inconvenientes, se pudo hacer bien dentro de, bueno, toda la crisis sanitaria que estábamos viviendo. Queríamos ilustrarlos con estas imágenes de la cantidad de armas secuestradas. La realidad es que no fue fácil porque fue muy técnico el juicio, de hecho declararon muchos peritos, se hicieron muchas pericias balísticas. La realidad es que tuvimos que empezar casi de cero a investigar de qué se trataba esto, porque no solamente venía imputado un delito de contrabando de armas del 867, sino que también teníamos un acopio, teníamos una asociación ilícita que estaba vinculada a organizaciones internacionales de venta y compra de armas. La realidad es que fue un caso, Jessy, más que importante, ¿no? Sí, fue el contrabando de armas más importante de la historia argentina. Eso es lo que dicen en función de la cantidad de armas secuestradas, en las que se incluye una granada, no sé si te acordás, Sí. En pleno barrio Mitre, el barrio que está pegado al DOT, con toda, digamos, con todo el riesgo que eso supone, ¿no? Tener una granada digamos, con capacidad de explotar al lado de tu casa, porque efectivamente se hizo una pericia sobre la granada y se te determinó que efectivamente podría, digamos, que estaba apta para ser explotada o para ser usada como un explosivo. Así que sí, fue un juicio difícil, fue un juicio además con muchos imputados, con una segunda parte para continuar, ¿no? Con distintas elevaciones, así que fue un reto realmente. Bueno, así que bueno, nosotras queríamos en esta charla, como les dijimos al principio, darles un enfoque actual de lo que trae hoy en día el delito de contrabando, vinculado más que nada a esto de las distintas salidas alternativas al juicio, si procede o no una reparación integral del perjuicio, si procede una probation, un juicio abreviado,
la verdad es que teníamos ganas de que no sea meramente conceptual, que igual era importancia atreverse a dar un pantallazo, pero bueno, más que nada era traerle las novedades que hoy en día están en esta instancia oral en la que nosotros trabajamos. Así que bueno, no sé si Diana vos querés darle un cierre. Sí, no, nada, ante todo me parece súper interesante lo que plantearon con bueno, esto de los ejemplos que también, las fotos y demás, me parece muy, muy ilustrativo también. Acá hay algunas consultas, yo los invito a los que si quieren hacer alguna pregunta como para cerrar la charla, la pueden dejar acá en el chat, pero mientras que ustedes estaban en la exposición, uno de los alumnos Eddie dejó dos preguntas. Bueno, cuando ustedes estaban hablando del contrabando de divisa, moneda, él preguntaba sobre el tema de las criptomonedas. Me parece también que es interesante. Entiendo, bueno, que también está esto porque yo, digamos, en otras áreas donde a veces me toca investigar, en algún momento estuvimos en contacto con criptomonedas y nos planteamos esto mismo que ustedes plantearon con respecto a la divisa, si la criptomoneda es o no una mercadería. Y también Sí. hay como una gran discusión al respecto, ¿no? Sí, totalmente. Por lo que pudimos ver nosotras en nuestra instancia oral, hoy en día todavía esa discusión no llegó, porque por ahí la estamos viendo más en todo lo que es en la instancia, en primera instancia, en la instrucción. Hay fiscalías que están especializadas, pero la realidad es que no sé, Jessy, vos decime si tuvimos algún caso o no, pero Moneda, de lo que yo conozco en mi experiencia, digamos, siempre las causas que llegan tienen que ver más con el lavado de dinero y con delitos tributarios y fiscales que con el hecho de delitos de contrabando, ¿no? Porque, si mal no entiendo, no estamos hablando de un bien físico, algo que se pueda transportar, digamos, materialmente, llevarlo de un lugar a otro de manera física, ¿no? Por eso esa dificultad de perfeccionar el delito de contrabando. Pero sí, se están instruyendo un montón de causas que tienen que ver con la evasión tributaria, con delitos de lavado a partir de la utilización de estas criptomonedas y demás. Sí, nos parecía mucho ya para esta primera charla hablar de los delitos conexos, pero bueno, acá Jessy un poco lo trajo, todo lo que tiene que ver con el delito de lavado de dinero, los delitos tributarios, el contrabando de estupefacientes y vinculados a asociaciones ilícitas. Eso la realidad es que el delito hoy es complejo, no es el delito llano de la mula que va al aeropuerto, sino que hoy es complejo. Hoy es complejo, se requieren muchos recursos. Y atrás siempre hay, con esto de asociaciones ilícitas, hay también organizaciones que son transnacionales muchas veces, lo que lleva también a pensar otro tipo de delitos. Creo que quedó muy bien ejemplificado en esto último del contrabando de armas, donde ustedes mencionaron varios delitos dentro de uno. Claro. Así que perfecto. Sí, es como que uno empieza a mirar y hay un montón de cuestiones, ¿no? No es solamente una. O sea, uno obviamente se detiene justamente en lo del contrabando, pero de ahí surgen otras cosas más, ¿no? Sí, Así que que igual un párrafo aparte merece de que después en juicio nosotros necesitamos certezas para pedir condenas y después los jueces más certezas aún para condenar. Entonces, por ahí en instrucción viene una hipótesis de sí, una asociación ilícita, y por ahí en juicio no es tan fácil de probar. Así que bueno, también eso es un reto. Y otra pregunta que hace también, si, bueno, se ve que es en otra parte de la charla, si está medianamente controlado el perímetro de la frontera argentina, supongo que en relación a esto de, bueno, Esperemos que sí. Sí, lo esperable, pero bueno. Esperamos que sí, bueno. En general, de este tipo de conductas, digamos, se llegan a nosotros a partir de controles que hace la prevención de aduana, con lo cual entendemos que digamos que sí, que hay un control efectivo. Sí, obvio. Bueno, y bueno, después acá Jessica les agradece, Federico dice excelente charla, muy bien explicada por parte de ambas. Bueno, gracias, dice ahí también otro alumno. Bueno. Una pregunta previa, dice, ¿algún otro tipo de bien de cambio físico, por ejemplo, oro? Bueno, y en este caso tuvimos casos. Sí, tuvimos casos de estatuillas de oro, monedas de oro. Sí, tuvimos casos, sí tuvimos. Sí. Bueno, de monedas de oro hace hace unos meses atrás, creo que había salido en los medios alguien que estaba en un delito vinculado a contrabando de oro.
de monedas de oro particularmente. Sí, mira, sí, no sé si estamos hablando del mismo caso, pero fue en nuestra fiscalía un caso de monedas de oro, que después de años y años en la pandemia, que el señor estaba afuera porque vivía afuera, no se hacía el juicio hasta que se hizo y el juez terminó condenándolo, sí. Claro, claro. Siempre tiene que mediar ocultamiento, ¿no? O sea, si me pongo una cadena de oro que está visible y pasa por la aprehensión y digo, bueno, o sea, ¿se entiende? Tiene que haber un ocultamiento de lo que voy a transportar, digamos, y esa tiene que ser la finalidad, burlar el control aduanero, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, creo que estamos bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta más, pero no han escrito, así que bueno, yo de mi parte les quiero agradecer porque la verdad que es un tema muy interesante, seguramente en alguna otra oportunidad podemos hacer una, como dicen ustedes, una segunda parte, porque me parece que el tema lo amerita, y la verdad es que fue muy, muy interesante, muy didáctico también, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y sí, estamos a disposición cuando ustedes lo quieran. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, les dejo un saludo a todos, muchas gracias a todos por participar y bueno, será hasta otra oportunidad. Un saludo, buenas noches. Un saludo, chao, chao. Hasta luego. Gracias.